Muy buenas noches, les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien les saluda cordialmente en esta noche. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema: ¿es correcto aceptar a Jesucristo? ¿Es correcto decir acepta a Cristo como tu Salvador? En 2000 años de historia que la iglesia tiene, jamás se había enseñado o se había dicho que hay que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Desde el año 33 hasta el año 1517 no se enseñó, no se predicó. Ninguno de los apóstoles, cuando fueron a predicar a diferentes ciudades, llamó o hizo un llamado al altar, ni dijo: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador? Y es más, cuando llegó la Reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg, no se enseñó, no lo enseñó Calvino, no lo enseñó Wycliffe. Ninguno de los padres de la Reforma enseñaron el concepto de aceptar a Jesús en tu corazón. No fue hasta el año 1970 que se empezó a enseñar este concepto de aceptar a Jesús en tu corazón. Bíblicamente hablando, vámonos a la Biblia, ya que somos sola escritura. No encuentro yo ninguna sola evidencia de aceptar a Jesús en tu corazón. No hay ni un solo versículo bíblico que enseñe ese concepto. Es más, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, bíblicamente hablando, no somos nosotros los que aceptamos a Jesús. Teológicamente hablando, correctamente hablando, es Jesús quien nos acepta a nosotros. Entonces, decir ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Es un concepto equivocado. Enseña sencillamente que no conocemos Biblia, que no conocemos lo que la Biblia dice. Y aparte de eso, cuando le decimos a una persona: repita esta oración después de mí para recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador, se está engañando a la gente. Porque el que una persona recite o rece una oración para aceptar a Jesús como su único y verdadero Salvador no significa de ninguna manera que esa persona sea discípula de Jesús. ¿Sí me entiende? O sea, el repetir una oración no te hace discípulo. El repetir una oración no te hace una persona regenerada, lavada por la sangre de Cristo. No te hace salvo y no te hace a ti un hijo de Dios. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1 verso 12: a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, para poder ser hecho hijo de Dios, primero hay que creer en Jesús. Entonces, el aceptar a Jesús en tu corazón para ser salvo no es correcto, porque no hay bases bíblicas.
Algunas personas preguntan si es una enseñanza o instrucción bíblica el hecho de que se haga un llamado o una invitación a las personas asistentes a una reunión cristiana para que reciban o acepten a Jesús. Como ya lo dije, no eres tú el que acepta a Jesús. Es el Padre el que te acepta en Cristo. Eso es lo bíblico. Usualmente esos llamados o invitaciones usan un lenguaje diciendo: acepta a Jesús en tu corazón o recíbelo como Salvador, o se les pide que hagan una decisión por Cristo o palabras similares. ¿Saben por qué razón hay mucha gente que se sale de las iglesias? Porque el hecho de que usted reciba o recite una oración para supuestamente recibir a Cristo no significa que usted es cristiano. A ver. Bueno, vamos a ver. Entonces, como estaba diciendo, en ese proceso, por lo general, la persona que hace la invitación o llamado le pide a las personas asistentes que acepten a Jesús, que lo reciban. Si están sentados, se les pide que levanten la mano. En muchas ocasiones se les manipula para que supuestamente reciban a Cristo. Por esa razón es que vemos que mucha gente en el transcurso de su vida cristiana, entre comillas, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron. El hecho de que usted recite una oración no significa que se ha convertido. Y ese es el problema con muchos evangélicos hoy en día. Hay una gran diferencia entre predicar el evangelio, exponer el evangelio de Cristo, hablarle a una persona de Cristo, y otra muy diferente, que esa persona realmente se convierta. ¿Sabe de quién es el trabajo de convertir? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence y el que convierte. Nuestro trabajo como creyente es predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo. Predicar el Evangelio de Jesucristo y dejar la conversión al Espíritu Santo. El problema con mucho evangélico es que quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el problema con muchos evangélicos hoy en día. Por esa razón, usted puede ver en las redes sociales gente como esta que me está diciendo en este momento: tienes mucha razón, curita Percy. A mí no me ofende que me digan curita, la verdad no me ofende, ¿sí? Pero ese es el problema hoy en día, que muchos evangélicos se quieren tomar el lugar del Espíritu Santo con una oración de aceptación a Cristo. Pues déjame decirte que si tú has hecho esa oración del pecador, tú necesitas examinar tu vida si realmente eres cristiano. ¿Por qué creen ustedes que hay una bola de cristianos que están amargados, que están frustrados, que se van de la iglesia y se van del cristianismo? Algunos se van a otras religiones. Unos se hacen ateos. ¿Por qué? Porque no ha habido una verdadera conversión. La conversión no viene por una oración que tú hagas, viene por una experiencia genuina con el verbo de vida, con Jesucristo nuestro Señor. Es el Espíritu Santo el que convierte las almas, no una oración del pecador. Señor, entra a mi vida, cambia mi vida, hazme una nueva criatura. Eso suena bonito, se oye espiritual, pero ¿saben qué? No es bíblico. No es bíblico. Le doy $100 al que me diga
¿Dónde está la oración del pecador en el Nuevo Testamento? Después se quejan que por qué el hermano se hizo ateo. Después se quejan que por qué el hermano se hizo musulmán, que por qué se hizo budista, porque no había una conversión real en esa persona. Hay evangélicos que dicen, yo he salvado a un montón de personas. Mucha gente se convirtió y se salvó por mi mensaje, pues por eso se fueron al mundo, porque predicaste tu mensaje y no el mensaje de Cristo. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente, mis hermanos amados, que han sido manipulados para que se vayan a la iglesia evangélica, para que se conviertan? Dios no necesita de mi manipulación, Dios no necesita de tu manipulación para convertir las almas. Él solito se basta. A ver quién está por aquí. Así es, mi hermana Paladina. Dios la bendiga, hermana Paladina. La paz de Cristo sea con usted. Es cierto lo que dice mi hermana Paladina. No han nacido de nuevo. Su experiencia es una experiencia emocional. Ay, qué bonito sentí. Qué electricidad tan hermosa sentí. Sentí la presencia de Dios en mi vida. Pero usted, estimado creyente, no es salvo por lo bonito que sienta, por la experiencia bonita que sienta. Usted debe de ser convertido porque el Espíritu Santo trajo convicción a su vida y usted se convirtió por el poder del Espíritu Santo. No por una experiencia bonita, por la electricidad que sintió, por las mariposas que sintió en el estómago, porque Samaya Soja empezó a hablar en lenguas. No, usted debe de ser convertido porque se le predicó el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio de ninguna otra persona. Dice la palabra de Dios que Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Teniendo esto como base, hablemos acerca de la frase aceptar a Jesús o aceptar a Jesús en tu corazón. Objetivamente podemos decir que dicha frase no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Somos sola escritura. Entonces, si somos sola escritura y nos guiamos solamente por lo que la Biblia dice, ¿de dónde salió la frase bendita? Acepta a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Como ya lo dije, a Jesús no se le acepta, es Él quien nos acepta. Hemos sido aceptados en el amado. El problema es que como no está en la Biblia, la frase puede significar muchas cosas para muchas personas. Para algunas personas significa, repita estas palabras después de mi oración. Y después nos quejamos y nos burlamos de los católicos por repetir oraciones. O sea, hay evangélicos que critican a los católicos por recitar el Ave María, por recitar el credo de los apóstoles. Pero cuando uno dice, hermano, haga esta oración después de mí para aceptar a Jesús, eso es un reto, eso es un rezo también. Hipócrita, doble moral. A los católicos se les critica por rezar, pero usted puede rezar la oración del pecador. Por eso no hay conversiones genuinas dentro de la iglesia evangélica. Como dijo mi hermana Paladina, hay mucha emoción, mucha conversión de emociones, pero muy pocas conversiones genuinas por el Espíritu Santo. Por eso dije hace un momento que hay personas
que se convierten, pero porque han sido manipuladas por personas que le están diciendo: hermano, venga a la iglesia, hermano, conviértase a Cristo, hermano, acepta a Jesús. Y esas pobres inocentes palomas, siendo, hermano amado, manipuladas, siendo atacadas 24 horas por un grupo de evangélicos que los están manipulando, al final dicen: está bien, voy a aceptar a Cristo. Y empiezan a ir a la iglesia. Empiezan a escuchar el mensaje. Empiezan a decir: amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ay, samaya soja, y empiezan a hablar en lenguas. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de prueba, como no tienen un fundamento en Cristo real, y su conversión ha sido nada más basada en sus emociones, en lo bonito que han sentido, en la inspiración que han recibido al oír mensajes motivacionales, pero no porque sean bíblicos, se van de la iglesia. Ese es el problema de muchas personas. El problema es que cuando estas personas repiten esta oración, le dicen: bienvenido a la familia de Dios, ya eres salvo. ¿Así? ¿Ya eres salvo? ¿Cómo sabes que son salvos? ¿Eres Dios? Ya eres salvo. Repetiste la oración del pecador. ¿Dónde dice en la Biblia que esa persona es salva por haber repetido una oración? ¿Eres Dios? ¿Tienes el don de discernimiento? ¿Tienes el don de omnisciencia? ¿El don de omnipresencia? Para poder determinar que esa persona que repitió la oración que tú le dijiste que repitiera es salvo. Y hay algunos atrevidos que se atreven a decir: y tu nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Mentiroso. Donde dice que ese nombre, que esa persona o esa persona que hizo esa oración, ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Mentiroso. Por eso es que cuando vienen los problemas, ese pobre ser humano se decepciona de Cristo, se decepciona de la iglesia y se va del evangelio gracias a un inútil que no conoce la palabra de Dios. Permítame un momento. Hi. Good night. Good night, Miss. Take care. Hey, have a good night. Gloria a Dios. Sigamos. Estoy en mi trabajo, me van a perdonar. Gloria a Dios. Entonces, lamentablemente, muchas de estas personas, hermanos amados, muchas de estas personas han sido engañadas con una falsa conversión, porque ni son salvos, ni sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Ay, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Todo por haber recitado una oración falsa de conversión. No son cristianos, no son hijos de Dios, y sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Nadie se salva por recitar una oración del pecador. Por eso después andan diciendo: pero ¿y no que se había convertido a Cristo? ¿Cómo es posible que anda de borracho, que anda de mujeriego, que anda de peleonero, que anda diciendo malas palabrotas, que anda diciendo y anda yendo a centros espiritistas para que le lean las cartas, para que lo bañen, para que lo limpien? ¿Cómo es posible si era cristiano? Él repitió la oración del pecador sencillamente porque no era cristiano, papito lindo.
mamacita linda, entiende, una oración no te hace cristiano. Sigamos. Para otros puede significar un momento de su vida donde tenían muchos problemas y buscaron una mejor vida en el cristianismo. Esa es una señal evidente de una conversión falsa. La persona no es salva. Esta ambigüedad trae confusión. Si queremos estar en un terreno seguro, tenemos que ajustarnos nosotros a la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se convierte la persona? Siguiendo las instrucciones de este libro, mamita linda, papito lindo, hermanito en Cristo. Solamente en este libro, la Biblia, podemos leer las instrucciones de cómo una persona se salva. Y esto es lo que dice Jesús. Dios mismo hecho carne. Como Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo que se hizo carne y hueso, Él sabe bien de este asunto. Y es mejor acudir a sus palabras para ver qué enseñó Jesús. En una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, es incluso más fácil verlas porque resaltan. Quiero ver, en este libro. Oh, no, aquí no las tengo en rojo. Esta Biblia no está en rojo, las palabras, pero están marcadas. ¿Sí? Veamos los siguientes textos. Estoy leyendo mis notas, ¿ok? Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17. Para el camino de arrepentimiento, para el camino de conversión, primeramente tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero ese arrepentimiento genuino no viene hasta que la palabra de Dios es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que trae convicción al alma para que esa alma se arrepienta de su pecado y se convierta a Cristo. Después de que Juan fue encarcelado, voy a tener que disminuir la voz, estoy hablando muy recio. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿El evangelio de quién? El evangelio de Dios. El otro problema que hay hoy en la iglesia es que se está predicando un evangelio que no tiene que ver con Dios. El evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que convierte las almas es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio que está en la palabra de Dios. El problema de hoy en día es que hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos evangélicos que están predicando cualquier cosa menos el evangelio de Jesucristo. Por eso no hay conversiones genuinas. Por eso no hay almas santificadas, regeneradas y llenas de la presencia de Dios, porque se les ha predicado un evangelio centrado en el hombre, centrado en el yo puedo, menos en el que Dios puede, y mi dependencia total está en Cristo. Dice la palabra de Dios que Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Es Jesús. Cuando Jesús es predicado, las almas son convertidas, pero convertidas de verdad. El problema de hoy es que se predica un evangelio centrado en el hombre y no centrado en Cristo. Jesús respondió y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo,
No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El problema hoy en día es que hoy se predica un evangelio aguado, tibio y sin fundamento bíblico. Y a la gente se le manipula para que se convierta. Y no se arrepienten genuinamente de sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. De cierto os digo, el que oye mi palabra, fíjese bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe por qué razón hay mucho evangélico yendo a que le lean las cartas? Yéndose a otras religiones. Aquí Jesús lo dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué mucho evangélico se va de la iglesia? ¿Por qué mucho cristiano se va de la iglesia? Sencillamente porque se están muriendo de hambre, se están muriendo de sed, porque Cristo no está siendo predicado. Sencillamente. ¿Por qué el hermanito López, que antes predicaba, que antes evangelizaba, se fue y no quiere saber más de la iglesia? Porque no se le alimentó correctamente. En otras palabras, como dice Paquita la del barrio, al que no se le alimenta bien en la casa, cualquier taco placero le cae bien. Y ese es el problema con mucho evangélico hoy en día, que como no están siendo alimentados con la palabra de Cristo, con el mensaje de Cristo, cualquier taco placero le cae bien. Por eso se van de las iglesias. Pero ¿qué pasa cuando una persona es alimentada con el pan de vida? Dice la Biblia, yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El verdadero cristiano que es alimentado con la palabra de Dios no tiene hambre. No tiene hambre espiritual. No anda buscando para que le lean las cartas. No anda buscando en otras congregaciones lo que en su casa tiene. No anda buscando en otras religiones lo que Cristo le da. El problema es que hoy se predica de cualquier cosa en las congregaciones, menos de Jesús. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:23 al 24. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es ese Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. La gente tiene hambre de oír a Jesús. La gente no quiere saber de ti. La gente quiere saber de Cristo. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. San Juan capítulo 9 versos 35 al 38, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive en mí, todo aquel que cree y vive en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo cierto que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. San Juan 11, 25 al 27. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí sino en el que me envió. San Juan 12, 44. Y si ustedes se están fijando, ¿en quién estoy haciendo énfasis? En Jesús. Cuando usted predica a Jesús, cuando usted anuncia a Jesús, Jesús, hermanos amados, trae a los hombres hacia Él mismo. El problema hoy en día es que hay mucho predicador que se predica a sí mismo, pero no predica a Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed en las mismas obras, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no creyeron, o los que no vieron y creyeron. Vemos que cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, ¿qué hacían ellos? Salían, predicaban y los hombres se arrepentían. En las palabras de Jesús, que Jesús usó en su ministerio, Él predicaba el Evangelio. Y observamos en los pasajes anteriores lo siguiente: llamado de arrepentimiento, es decir, a dejar de pecar y cambiar. Una aclaración insistente para tener vida eterna es necesario creer en Él. Solamente creer en Jesús, hermanos amados, con un corazón sincero, con un corazón abierto, hermano amado, produce la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Primero, debemos explicar a las personas su problema. El verdadero evangelio de Jesucristo confronta a la persona con su pecado. Yo no estoy aquí diciéndole, tú eres un hombre de éxito, ni eres una mujer de éxito. Tampoco te voy a decir que Cristo quiere sacar lo mejor de ti y hacerte una persona de éxito. No, eso no es lo que yo te voy a decir en este momento. Lo que yo te voy a decir a ti es que eres un vil pecador, una vil pecadora, que si no se arrepiente, se va al infierno. El verdadero evangelio de Cristo confronta a la persona por lo que esa persona es. ¿Eres un pecador? ¿Eres una pecadora? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay buenas noticias. No te me achicopales, no te me desanimes. Eres una pecadora, eres un pecador, al igual que yo, un vil pecador, que no merece la misericordia de Dios. Pero, ahí viene el pero de Dios. Mas Dios muestra su amor y misericordia en que, siendo tú una vil pecadora, una vil pecador, un vil mentiroso, un vil adúltero, un vil fornicario, un vil lo que tú quieras ser, aún así Cristo vino a este mundo porque te amó, a pesar de cómo eres, a pesar de cómo somos. Esa es la diferencia en el Cristo que yo predico. El Cristo que yo predico te confronta con tu realidad. Tu realidad es que eres un pecador. Y hay otra realidad mayor todavía. Dios te ama. Hay personas que dicen que Dios te acepta tal como tú eres. Yo te anuncio que a la única persona a que Dios acepta tal como es
se llama Jesucristo. A ti y a mí nos acepta a pesar de cómo somos. Somos mentirosos, somos ladrones, somos infieles. Pero lo bueno es que aunque Dios nos acepta sabiendo cómo somos, no nos deja como éramos. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Permítanme ir a encender la luz porque no veo mis notas. Ok. No veo los comentarios, están muy chiquitos. Aquí está mi hermano. Amén, mi hermano Eder. El Padre nos acepta en Cristo. Amén, hermana Paladina. Te acepta a pesar de lo que eres, por medio de Cristo. Hermano, el Padre nos acepta en Cristo a pesar de lo que eres y de cómo eres. Y usted y yo sabemos cómo somos. Usted y yo sabemos que hay cosas que hemos dicho, que hemos hecho, que no quisiéramos que lo supiera nuestra linda madre. ¿Se imagina si nuestra madrecita linda, hermosa, supiera todas las cosillas malas que hemos hecho? ¿O nuestra linda y bella esposa? Pero yo soy cristiano, santificado por la sangre. No sea mentiroso. Hay cosas que usted ha hecho, aún siendo cristiano, que si su esposa lo supiera, ya lo hubiera dejado. Pero dele gracias a Dios que aún a pesar de cómo eres aceptado en Cristo. Y Dios no te va a dejar como eres, te va a cambiar, te va a transformar, te va a regenerar, te va a dar un nombre nuevo, te va a hacer una persona nueva. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Por esto, lo primero que podemos hacer para que una persona sea salva es explicar a las personas su problema. Tiene un problema de justicia con Dios. Ese es el primer problema. Tu problema es que tienes un problema de justicia, pues han cometido pecado contra Dios. Pecado es una infracción de la ley moral. Primera de Juan 3:4, Romanos 2:14-15. Ese es pecado. Cristo no quiere sacar lo mejor de ti. Cristo quiere sacar lo peor de ti para hacer de ti una nueva criatura. El problema de hoy es que se predica un evangelio al revés. Quieren hacer del pecador un santo. No, primero hay que tratar con el pecado. Ese pecado que tiene el ser humano hace que en el día del juicio, o sea, el día de la ira, si una persona no tiene justicia, va a ser enviada al infierno. En otras palabras, déjenme ponerme mi saco o mi abrigo. A ver si puedo. Permítanme un momento. En otras palabras, si una persona no tiene la justicia de Cristo en su vida y está en pecado y muere de esa manera, esa persona se va al infierno. Porque no tiene justicia, Dios no lo ha justificado en Cristo.
Pero ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente realmente y viene a los pies de Cristo y realmente hay una conversión? La justicia de Cristo es puesta sobre esa persona. Y esa persona es hecha justa delante de Dios, no por mis méritos, no por mis decretos, ni por mi propia justicia, sino es hecha justa por los méritos de Jesucristo. Por eso esa persona puede tener perdón de pecados, redención, vida eterna y un cambio de naturaleza. El pecado hace que en el día del juicio, como ya lo dije, esa persona vaya al infierno si Cristo no ha cambiado su vida. Cada mentira, cada robo, cada adulterio, cada pensamiento de lujuria o de odio, cada desobediencia a los padres, todo va a ser mostrado en el día del juicio. Por esto el hombre pecador debe de temer. Proverbios capítulo 1, verso 7. Dios está airado, o sea, lleno de ira contra el impío, contra el pecador, todos los días. Salmos 7, 11. Segundo, se debe de explicar a la persona el camino, la manera que Dios hizo para que un criminal culpable como nosotros se pudiera salvar. Dios mismo se hizo hombre. Primera de Timoteo 3:16. Él vino a salvar a los pecadores. Mateo 18:11. Para hacerlo, Él mismo se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Él llevó en sí mismo el castigo, la ira que nosotros merecemos. Él sufrió, hermanos amados, por nosotros. Así fue Él el sustituto inocente que se dio por los pecados de todo el mundo. Alguien dijo en cierta ocasión, pero si cada uno es responsable de lo que hace, ¿por qué Cristo tuvo que pagar por mis pecados? Porque Dios sabe que usted y yo somos impotentes para poder producir la justicia suficiente para pagar la deuda con Dios. O sea, no podíamos. La ley de Moisés no lo pudo hacer. Los machos cabríos no lo pudieron hacer. Los sacrificios de la ley no lo pudieron hacer. Pero Jesús sí lo pudo hacer. Tercero, se debe explicar el mandato de Dios para todos los hombres. Lo que Él requiere de un hombre para salvarlo. Aunque Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, Él requiere humildad del hombre para darle el perdón de pecados. Antes de salvar a alguien, Dios le manda que se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Jesucristo. Hechos capítulo 20, verso 21. Si una persona lo hace, Dios lo salva, le da el perdón de pecados gratuitamente para siempre. En otras palabras, te hace salvo eternamente. No por 6 meses, no por 1 año, no por 5 años, eternamente. Tu salvación es eterna en Cristo Jesús. El hombre necesita ser aceptado por Dios. La única manera de ser aceptado es que huya a Cristo. La única manera, hermano amado, para poder ser aceptado por Dios es que vaya a la cruz del Calvario y se arrepienta de sus pecados y deje sus pecados en la cruz. Que se someta al arrepentimiento
y la fe. Dios quiere salvarle. Segunda de Pedro 3:9, Efesios 1:6. Nos dice que el pecador que se arrepiente y confía en el Señor es hecho acepto. Tú eres acepto al Padre cuando te arrepientes genuinamente, no cuando haces una oración del pecador. Espero en Dios que podamos discernir que el mensaje de aceptar a Jesús no es bíblico, que la oración del pecador no es bíblica. ¿Cuánta gente ha sido engañada, ha sido manipulada con una oración que no tiene poder para salvar las almas? ¿Cuánta gente ha sido engañada a repetir una oración del pecador que no tiene el poder para justificar, para regenerar, para cambiar las vidas? La oración del pecador es falsa, pero además cambia el enfoque del mandato de Dios. Dios no hace una invitación para el pecador. Lo repito, Dios no hace una invitación al pecador. Dios no toca a la puerta de los corazones de los hombres para que le acepten. Es que Dios no te está rogando que lo aceptes. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se dice, ¿quieres aceptar a Cristo como su... ¿Desde cuándo el Rey de la Gloria, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que pedir, rogar? ¿Me puedes aceptar? El Rey no pide. El Rey no ruega. El Rey ordena. El Rey demanda. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pide el Padre? Que se arrepientan. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de vivir en adulterio. Arrepiéntete de vivir en brujería. Arrepiéntete de la santería, de la hechicería, del ocultismo, de las drogas, de pegarle a tu esposa, de estar manoseando a niñas inocentes y a niños inocentes. Arrepiéntete de tu pecado. Eso es lo que Dios te demanda. Dios es el Rey. Por eso Dios no te pide que le aceptes. ¿Desde cuándo el Rey tiene que pedir? No es lógico. Nosotros no le aceptamos pues a Él, sino que Él no ha hecho nada malo como para pedirnos que le aceptemos. ¿Sí entienden lo que dije? Lo vuelvo a repetir. Nosotros no le aceptamos pues a Él, pues Él no ha hecho nada malo para pedirnos que le aceptemos. Por el contrario, un pecador necesita que Dios le acepte. Y solo en Cristo puede tener esa aceptación. Si leemos el mensaje, hermanos amados, de la palabra de Dios, si leemos lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos amados, podemos leer que ningún apóstol, ni Jesús mismo, ni a través de la iglesia, la historia de la iglesia, jamás se predicó y se enseñó de aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador.
Si usted lee este mensaje, si usted, hermano amado, lee los panfletos que muchas personas ofrecen de aceptar a Jesús y confía que es salvo porque usted aceptó a Jesús en algún momento, le invito a que examine las palabras de la Biblia. Si usted recitó una oración del pecador, yo lo invito a usted a que usted lea la Biblia. ¿Entiende usted qué es un pecador? ¿Entiende usted lo que es el pecado? ¿Entiende el juicio y la justicia de Dios? ¿Entiende la cruz? ¿Se ha arrepentido realmente? Arrepentirse es confesar y apartarse de sus pecados para poner su fe en el Señor Jesucristo. ¿Se ha convertido de los ídolos al Dios vivo? Si usted ha hecho esa oración del pecador, yo lo invito a que examine su conversión y los frutos de su vida. Al saber cómo es una verdadera conversión a Dios, usted podrá examinarse y clamar a Dios. Si no está seguro, no hay nada más importante que su salvación. Aceptar a Cristo no salva, porque usted es quien necesita ser aceptado en Cristo. Lo vuelvo a repetir. Aceptar a Cristo no salva. Y yo sé que a algunos evangélicos les va a sonar extraño, pero es la verdad. Bíblicamente, usted y yo no aceptamos a Cristo, es Cristo. Nosotros tenemos la necesidad de ser salvados. Tenga mucho cuidado con lo que escucha, con lo que cree y con lo que practica. Bueno, mis hermanos, es todo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy gracias a mis hermanos que nos han estado acompañando, a mi hermano Paladina, Dios me la bendiga, la guarde. A mi hermano, ¿cómo se llama? A ver, es que no alcanzo a ver. A ver. Laberinto, o que me lo voy a acercar más. A ver. La buena noticia, la buena noticia de Cristo. Perdón, hermano, es que ya necesito nuevos lentes. Cristiano católico también estuvo por aquí, que Dios lo bendiga. Y a todos aquellos, a mi hermano, ¿cómo se llama? Eder, mi hermano Eder, Dios lo bendiga también a usted y a todos los demás que han estado, que no he mencionado su nombre, les pido mil disculpas. Quedamos en la paz de Cristo. Sigamos adelante. No volteemos para atrás, ni siquiera para tu pulso. Y sigamos a Cristo, que es lo mejor que podamos o que podemos hacer. Yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Dios y, si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Oren por mí y yo estaré orando por ustedes. Paz de Dios. Gloria a Dios.